Hoy en 678. En el Día de la Democracia, un programa especial. Nos visitan Leopoldo Moró y Victoria Montenegro. Cristina comienza su 8º año. Un 678 más vigente que nunca. Lo que es necesario es garantizar un crecimiento sostenido, que no sean solamente 6, 7 u 8 años y luego vienen y cambian políticas y entonces todo vuelve para atrás y todo se vuelve a empezar. En esta Argentina que siempre vuelve a empezar. Es hora de que determinadas políticas de Estado sean eso, políticas de Estado independientemente de quién esté en el gobierno. Esta es la idea que queremos instaurar y esto es lo que queremos y estamos llevando adelante para todos los argentinos. El nieto 116. Conferencia de prensa de Estela de Carlotto en la presentación del nuevo nieto restituido. El hijo de Ana Rubel y Hugo Castro decidió indagar sobre su identidad en agosto de este año. Fue a los pocos días de conocerse la restitución de Ignacio Guido Montoya Carlotto, cuando una persona cercana a la familia que lo crió se animó a confesarle que no era hijo de quienes decían ser sus padres. Él nunca había dudado de su identidad, ni había sospechado que podía ser hijo de desaparecidos. Cuando el nieto se enteró de esto, el hombre que lo crió le confesó que se lo entregaron en el hospital Pedro Elizalde. Le contó que 2 personas entraron con un bebé prematuro en brazos y como nadie lo reclamaba, se lo quedó y lo inscribió como hijo propio. El jueves último, la CONADI informó el resultado al joven, que recibió la noticia con alegría y tranquilidad. Esperamos de corazón que esta noticia empuje a quienes cuentan con datos sobre nuestros nietos a romper el silencio. La verdad, lejos de causarles un daño, los hace libres. Corporaciones versus democracias. La justicia al servicio de las corporaciones. Mirá, Otesur, tapa de Clarín durante una semana seguida. Una semana seguida la tapa de diario Clarín. ¿Se investiga por lavado a una empresa a la presidenta? No, no se investiga por lavado a una empresa a la presidenta. No. Faltan 2 balances en una inspección general de justicia. ¿Leíste el requerimiento del fiscal? Sí. ¿Y? Sí, no sé. ¿Leíste la denuncia? ¿Vos lo leíste? Sí, claro. ¿Leíste la denuncia de Margarita porque Escalvici? hay secreto de sumario. Una operación de un periodista que una investigación de un propio juez. A ver. Te pregunto lo siguiente, ya que estamos. Vamos a traducirlo. A ver. Una hora antes que empiece el debate del Código Procesal Penal, ¿sí? Vos, Omar Lavieri, yo, difundió el llamado de indagatoria al ministro de Justicia. Yo te pregunto, sí, ¿qué efectos esperabas que tenga dar esa comunicación del llamado de indagatoria del ministro de Justicia a la Nación, ¿sí? Una hora antes, media hora antes que empiece el debate del Código Procesal Penal? ¿Te parece que no tiene efectos políticos? Estábamos a una hora de iniciar el debate, ¿sí? Y una noticia de 3, 4 días antes es publicada. Yo creo que sujetos tan informados como Omar Lavieri, desde hace años haciendo periodismo, es plenamente consciente del resultado político y la influencia. ¿Pero cuál es? Porque para los que nos están mirando me interesa saber. A 130 legisladores que tenían que levantar la mano. Rial rememoró un hecho de corrupción y Tenenbaum se incomodó. ¿Tu opinión sobre José Luis Manzano? Es brillante José Luis Manzano. Solo eso. Tipos... Mirá, toda la década del 80 estuvo marcada por José Luis Manzano y el continuo siglo. Inventaron el Pacto de Olivo. Fueron los que obligaron a hacer otra constitución. Digo, algo deben tener. Yo lo trato bastante a José Luis Manzano. Bastante. Para mí es un tipo brillante. En eso coinciden todos los que lo conocen. Además de eso... No sé qué más querés que te diga. No tenés reparos, fue uno de los símbolos de corrupción de la década del 90, un tipo que se fue del país un tiempo, se vinculó... Si vamos a empezar... Se transformó de un dirigente político en un multimillonario, empresario petrolero, magnate de medios. Si nos vamos a empezar a separar de todo lo que están acusados de corrupción, negro, creo que en esta mesa necesitamos los 3. Entonces me parece que no pasa por ahí. También siento que el periodismo a veces hace tapas con intereses absolutamente personales
o con intereses absolutamente comerciales y lo transforman en noticia en este país. Caso papel prensa. Papel prensa es un tema absolutamente que le importa al gobierno y al Grupo Clarín. Y digamos un foco de corrupción grande. Yo lo viví. Yo laburaba en Crónica. Y papel prensa no le daba al Gallego García papel. Había que comprarlo a papel de Tucumán, que te lo cobraba 20, 30% más caro. Eso también era corrupción. Era apretar a los medios para ahogarlos. Yo lo viví. Entonces, por eso te digo, si vamos a empezar a separar a lo corrupto, ¿tu opinión vos acordate algunos capitales de Revista 21. Nosotros laburamos en una revista donde yo recuerdo que había algún colega que laburaba para la CIDE. Tuvimos una charla vos y yo sobre eso. No, no es así. Sí. Era Gabriel Chelín, que hubo un lío bárbaro después con la nata porque rompieron mal. Había alguien más, vos lo sabés. No, y llegaban, no es así, y llegaban de las ninguna notas manera. en un... Corach mandaba nota en un sobre. ¿Qué nota? Que yo supiera, pero bajo ningún aspecto, ¿eh? Néstor, la aviso. ¿Qué nota? Nota periodística. Pero de ninguna manera. Pero, Yo lo sé. pero de ninguna manera. Yo lo vi. Ernesto, Bueno, yo no lo sé vi. qué viste, no, Que a no mí es me lo- así. No Por es... eso te digo, lo que pasa Si es que vos me yo decís cuento que las nota cosas te yo puedo vi. decir, pero no es Pero lo que así. yo te- no, pero esto te lo doy. La nata hizo crítica con Mata, ¿no? Y él dijo, yo sabía que era corrupto, pero no había otro que pusiera la guita. Bueno, es quizá el laberinto, la trampa de este país, ¿no? Y bueno, es lo que te estoy diciendo. En este país está lleno de corruptos. Algunos, obviamente, comprobados, otros no comprobados. Entonces yo pregunto, por eso digo, y si empezamos a hablar, ¿cuánto quedamos acá? Corporaciones versus democracias. Un debate que se profundiza. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la especulación y nunca. Quien especuló más ganó tanto y quien quiso trabajar en serio perdió más en la Argentina. Vinieron a decirnos que iban a terminar con la inflación y no hay serie histórica desde 1810 a la fecha en la que hayamos vivido una inflación como esta. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar y la única forma de no fracasar es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Alfonsín es un héroe de los años 80. Tuvo que luchar con todas estas corporaciones. Yo les pido que lean el Clarín, que se especializa en titular de manera definida, como si realmente quisiera hacerle caer la fe y la esperanza al pueblo argentino. La cuestión es evitar los monopolios. Los monopolios, claro, pero están existiendo ya. Sí, ya desde hace rato que hay monopolios. No me haga hablar más, Mirta, por favor. ¿Que se refiere al caso Clarín? No, yo no me refiero. Bueno, no quiere decirlo. Alfonsín nunca cedió a la presión de Clarín para derogar el artículo 45. Para ponerlo en otros términos, Alfonsín impidió la formación de monopolios que después habilitó Menem. Cuénteme un poco, ¿qué sensación ahora que ya están en poder casi de Canal 3? Es una de la primera privatización importante que se ha hecho en el país. Y lo hacen al principio, no al final. Y lo hicieron al principio del gobierno y no al final. Esto está demostrando un convencimiento en los sectores de poder de que es el camino correcto. Y ayer, en el diario Clarín de ayer, Jorge Rendo, presidente del Grupo Clarín. Estamos defendiendo nuestra supervivencia en Argentina. Tercer foro de comunicación en Veracruz. Antes de cerrar la mesa de debate, el directivo del Grupo Clarín rescató el mensaje que el presidente Enrique Peña Nieto dio ayer en una cena del Foro de Veracruz, cuando recordó el valor de Televisa tanto dentro como fuera de su país. Para quienes de nuestros gobernantes solo escuchamos denuncias, calumnias e injurias de todo tipo, fue una bocanada de aire fresco, que ojalá se repita y sea un ventarrón en toda la región. Cuando usted lo llama a Cavallo en marzo de 2001... Era muy difícil cubrir el cargo y en ese momento la expectativa pública miraba a Cavallo. Las tapas de los diarios lo decían. No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. Ustedes saben que los romanos tenían dos cónsules, como dos presidentes. La Argentina normalmente ha tenido un presidente y un ministro de Economía. Piensen en Alfonsín Surruil, Menem Cavallo, hasta Videla Martínez de Hoz. Por eso hacemos el televoto esta noche, preguntándoles a ustedes, va a estar la placa ahí,
¿Quién debería ser ministro de Economía? ¿Usted cree que Machinea es nomás, si se va a quedar y debe quedarse, López Murphy o Cavallo? El televoto, que fue bastante categórico, Cavallo 70%. La expectativa pública miraba a Cavallo, las tapas de los diarios lo decían. Machinea 21, López Murphy 9. Cavallo es como el médico que le va a poner la inyección que duele. Entonces, cuanto más le duele a uno, dice, bueno, que venga, ¿no? No se olvide que la prensa tiene mucha influencia en eso. El destino ha querido concentrar en un hombre lo que suponemos va a ser la clave de la salida de la recesión en la Argentina. Clave quiere decir llave. ¿Tendrá Cavallo la llave? Bueno, sabe que hay mucha expectativa de esta noche. Ajá. No nos va a defraudar, ¿no? No, no. Empieza nuestro encuentro semanal con la verdad. No nos va a defraudar, ¿no? No, no. Pueblo unido jamás será vencido. No vamos a privatizar la esperanza que es de todo el pueblo argentino. El viento trae una copla. Hace años que esperamos un milagro que nos devuelva nuestra riqueza, pero no hay milagro. Recuerdos del huracán que un día me partió un ala y me hizo caer, hasta acá me arrastré. El Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. El que depositó dólares recibirá dólares. Nuestra bandera flameaba en medio del temporal. Del norte el frío mataba, se hizo dura la piel, el terror fue la ley. Presidente saludando, emocionado. Vamos a estar a la altura de la historia y de las circunstancias. Vamos a trabajar con tremendo esfuerzo. Voy a ver renacer la esperanza de los argentinos. Vengo a tomar posesión del cargo de presidenta de la República Argentina. Quiero hacerlo también desde mis convicciones, ustedes lo saben, como quien se va. Todos estos pingüinos van hacia el mar, que está a la derecha. Pero uno de ellos nos ha llamado la atención. Se viene el surdaje. Hay que dejarlo tranquilo, que siga su camino. Hay un pingüino que no se rinde. ¿Usted lo conoció a Kirchner? Sí, cuando más conversé con él fue cuando era gobernador. Y él era un gobernador un poco rebelde. Cuando le pedíamos ajuste a las provincias. ¿El gobernador fue positiva, negativa, regular la reunión con el presidente anoche? Las medidas son mayores ajustes a los sectores que han sido absolutamente ajustados. No estará comprendiendo la situación real del país. Un poco rebelde. Cuando le pedíamos ajuste a las provincias, baja el gasto. ¿Él que decía que no? Y él decía que no. ¿Qué es lo que quieren los grupos concentrados de la economía? No quieren un presidente, compañeros y compañeras. Quieren un gerente. Conmigo de acá voy a ser presidente del pueblo. Ustedes tienen que saber que cuando se decidió que Cristina sea candidata a presidenta, me vio el señor Manieto diciendo que Cristina no podía ser presidenta. Era mujer, que no iba a sintetizar, es decir, cosa que obviamente tuvo su clara respuesta. Acá en este país, la realidad concreta es que durante las últimas décadas tuvo una importancia muy importante el diario Clarín, encabezado por Manieto y quienes nos acompañan en ese grupo, que ellos quieren determinar quién va de candidato en las elecciones, quién es presidente, si pueden, y después quieren decidir ellos, no lo que votó la gente para que se pueda decidir. Sé que se inmortalizó durante mucho tiempo, durante los 90, una frase que decía, es la economía, estúpido. ¿Quieren que les diga algo? Yo les digo, es la política. Pavotes, este es el tema. Es la política internacional también la que define el mercado. Mientras no le decís que no a las grandes corporaciones económicas, mientras no te enfrentás con la corporación judicial, ni discutís los derechos de las minorías a acceder a espacios que estaban reservados nada más que a los normales, digamos, mientras no te metés con todo eso, la democracia es muy tranquila. A veces la democracia tranquila termina como terminó en diciembre de 2001. Fantaseo con el mar de
Muy buenas noches. Bienvenidos aquí a 678, hoy es 10 de diciembre y sí, hoy voy a hacer un poco de Dorio, es el Día Internacional de los Derechos Humanos y cumplimos 31 años de democracia en nuestro país, así que vamos a tener un programa, ya vieron hoy quiénes son nuestros invitados, porque estaban ahí los que se llama Wiper, esas ventanitas, pero les voy a contar una cosa, 678 tiene sección nueva, que estamos por inaugurar cualquier día de estos, porque tiene que ver con ustedes, los televidentes. La sección se llama Los Vengadores de los Consumidores y quizá alguna vez usted se enteró o supo que las empresas, las corporaciones, las empresas de servicios maltratan a sus clientes. Esto me han contado, uno llama al call center para hacer reclamos y está 2 horas, no lo atienden. Estas cosas que les parece que pasan. Bueno, 678 lo que propone es que usted grabe estas situaciones, cuando reclama, cuando el servicio no se lo brindan como se debe, y mande sus grabaciones, el material, lo mandan aquí, y ya les voy a decir, saldrá por ahí el videograf, y si no, yo les cuento que lo mandan a denuncias@678.com.ar, denuncias@678 con letras, 6, va a haber 2 S, 678.com.ar, y allí vamos a tener su material, sus denuncias, para pasarlas al aire, Los Vengadores de los Consumidores, esta nueva sección. Y ahora sí les presento a Victoria Montenegro, nuestra primera invitada. ¿Qué tal, Vic? Bienvenida. Gracias. Y también lo tenemos a Leopoldo Moró. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, ¿qué nos cuentan de esta consigna de hoy, digamos, o de los últimos años, de corporaciones versus democracias? Sí, a ver, creo que no es de los últimos años. La tensión entre la democracia y las corporaciones es casi tan vieja como la historia, por lo menos como la historia de la Argentina, desde que el pueblo empezó a ser protagonista hace ya mucho tiempo. Pero viendo el informe, la reflexión que se me vino a la cabeza será porque hay 31 años de democracia y por fuera de todo lo que avanzamos en materia de derechos civiles, derechos humanos, derechos políticos, me parece que lo más importante de estos 31 años es además el ejercicio del acierto y el error y extraer enseñanzas de eso, es que las corporaciones han tenido en la Argentina una gran ventaja vinculada a más de 50 años de antinomia, peronismo-antiperonismo, radicalismo-peronismo. Yo creo que eso fue una fractura que dividió mucho al campo popular y que le permitió a las fuerzas del privilegio, las oligarquías nacionales, a las corporaciones, no solamente acumular riquezas y privilegios por encima de lo que ellos invertían materialmente, generando una patria para pocos, restringiendo la democracia, y creo que ahí está la clave del problema que no hemos terminado de superar. Me da la impresión de que es necesario suturar esa fractura. Creo que Alfonsín lo intentó cuando, ustedes recordarán, planteó la necesidad del tercer movimiento histórico. Creo que Kirchner lo planteó cuando llevó adelante la concertación. La verdad es que las dos experiencias no fueron buenas, pero eso no inutiliza la idea. Yo creo que si no avanzamos en esa dirección, las corporaciones van a seguir teniendo predominio. Por supuesto que han retrocedido y mucho, la corporación militar en la primera etapa de la democracia, la corporación eclesiástica también en esa primera etapa. Del 2003 en adelante, las corporaciones fundamentalmente de origen financiero, económico y mediático, incluso han tenido retrocesos, pero es una materia todavía pendiente. Me da la impresión de que si nosotros estamos pensando en un triunfo cultural, político, incluso electoral, tenemos que ver cómo avanzamos en esa dirección de suturar esa fractura, porque eso dio origen a que se pudiera sostener una matriz productiva y distributiva muy desigual, eso dio origen al desmantelamiento del Estado, y me parece que ahí está la clave de la cuestión, porque hacer un repaso de la influencia de las corporaciones, etcétera, me parece que es ya suficientemente trillado. El problema es repasar desde una mirada crítica en qué estamos fallando nosotros para que las corporaciones sigan teniendo
la influencia, no digo el predominio, pero sí la influencia que siguen teniendo. ¿Victoria? Sí, no, lo escuchaba a Leopoldo y pensaba esto que hablaba de las corporaciones, ¿no? Lo que fue al principio de la democracia, la corporación militar, por ejemplo. Y me acuerdo que había una frase que yo escuchaba siempre en el cuartel, que era, y hasta con ansiedad, porque pensábamos que era lo que correspondía, que Alfonsín no llegaba a diciembre, que el gobierno democrático no iba a llegar a diciembre, y que se volvía lo que era normal, que era la dictadura, los golpes militares. Y pienso que de eso, que fue no hace tanto, pues son 31 años recién, menos todavía, porque yo hablo de muchos años después todavía, a esta realidad que tenemos hoy, avanzamos, pero es también parte de una batalla donde se tocan intereses muy importantes, los económicos puntualmente, y lo cultural, digamos, todo esto que estamos llevando adelante, que comenzó Alfonsín y que realmente esa bandera creo que la volvió a levantar Néstor, ¿no? La de pelear en serio por la dignidad, por la soberanía, por los derechos humanos, por reconstruirnos como país, defendiendo y priorizando los intereses del pueblo. Creo que en estos 31 años avanzamos muchísimo, pero obviamente está este interés que tienen de que este proyecto político no avance, que no se profundice, que la sociedad no se siente a pensar. El otro día escuchaba a un filósofo que debatía con un periodista y le decía, bueno, es verdad, uno llega cansado a casa y quiere poner cualquier cosa para no pensar. ¿Y cuándo vamos a pensar? ¿En qué momento nos vamos a dedicar a pensar, aunque sea un ratito, cuál es nuestro rol en la sociedad, cuánto nos quieren vender? Hay momentos, sinceramente, que uno no puede soportar lo que se ve en la televisión, la necesidad de instalar el miedo y la muerte permanentemente, como si en nuestro país únicamente pasara eso, cuando podemos ver que, más allá de situaciones que pasan en cualquier lado del mundo, también los argentinos tenemos un montón de cosas buenas y de avances en materia política, ¿no? No es como hablaba un periodista recién, la suerte, no es suerte, son decisiones políticas que hacen que el país vaya en determinado sentido. Nosotros hoy entendemos que tenemos que profundizar esta democracia, que tenemos que seguir batallando en lo cultural, defendiendo los intereses económicos del pueblo, pero creo que si hacemos un balance de lo que pasaba hace 31 años y dónde estamos hoy parados, creo que estamos muchísimo mejor y que obviamente necesitamos que este proyecto político continúe para poder definitivamente, al menos no terminar, porque no creo que podamos terminar, pero al menos limitar un poco más, ¿no? ¿Sandra? Sí, bueno, entre las razones por las que me parece que estamos mejor es porque podemos visibilizar el problema. Yo veía con mucha emoción esas imágenes del 83, porque uno estaba del otro lado, pero la sensación era compartida, ¿no? De haber que llegaba la democracia y por ahí las expectativas eran demasiadas. Y cuando Alfonsín hablaba de Clarín, cuando hablaba sobre la sociedad rural, cuando hablaba sobre los ataques de diferentes corporaciones hacia el gobierno democrático, yo creo que era muy difícil visibilizar lo que estaba diciendo. Él se refería a las presiones que estaba recibiendo, pero no se podía conceptualizar esta idea de democracia o corporaciones. Con el tiempo, y en ese momento eran corporaciones, digamos, más puntuales. Con el correr de las décadas, además, las corporaciones se fueron globalizando. Hoy ya, cuando hablamos de una corporación argentina, no estamos hablando solo de una corporación argentina, estamos hablando de tejidos de poder internacionales. Y me parece que sí, por un lado rescatar lo que decía Moró. Yo creo que si hay una grieta es esa, es la grieta que hay entre democracia y corporaciones, y esa grieta no tiene solución. Por ese lado hay que seguir confrontando. Es mentira que pueda haber un consenso entre la democracia y las corporaciones, puede haber un control, pero en lo que sí tiene que haber una amalgama es en todas las fuerzas nacionales y populares, que por supuesto no agota el Frente para la Victoria, ni mucho menos. Por lo menos uno tiene la esperanza de que no la agote y de que haya más sectores de la vida nacional que tengan otros modelos, que tengan otras ideas, que tengan otras perspectivas, pero que estén dispuestos a defender a la patria. Dante. Sí, hoy de casualidad estaba buscando algunas notas sobre los 31 años de democracia, y en realidad caí de casualidad, digo, en una nota de Caparrós del año pasado, del 10 de diciembre, una nota para El País, y que creo que se llamaba así como 30 años más pobres. 30 años más pobres. Y digamos, Caparrós lo escuché varias veces repetir esto, que para mí es un error, pero que se sintetiza el error de muchos, que es la confusión entre democracia y el sistema económico, que
en la mayoría de estos 31 años prevaleció, ¿no? Es decir, esto que uno dice, la deuda de la democracia es que hay mayor pobreza. No, ese es un problema del sistema económico que se aplicó, no es un problema de la democracia, que desde un punto de vista trivial, digamos que es un sistema de selección de representantes, y desde un punto de vista más robusto, digamos que es un modelo cultural, es un modelo político, es una forma de ver el mundo, ¿no? Pero ahí me parece que hay un punto que también se enlaza con la cuestión de la democracia o las corporaciones. Es decir, darnos cuenta de que son elementos distintos, son elementos separables, de que tenemos que clarificar y poner el énfasis en cuál es el sistema económico que, salvo, justamente, digamos, no me parece casual, salvo en esa presidencia de Alfonsín en estos últimos 10 años, fue puesto en tela de juicio, ¿no? Así es. Vamos a seguir hablando de esto en el próximo informe, que tiene que ver con la corporación judicial, en este caso el poder, no sé si le decimos justicia, yo diría que se llama que la justicia es un valor que no tiene nada que ver con el poder judicial, los tribunales o los jueces. Vamos a ver qué hace cuando el poder judicial está al servicio de las corporaciones, qué cosas nos ocurren. A ver. Corporaciones versus democracias. La justicia al servicio de las corporaciones. Esta entrevista en CN23, canal considerado kirchnerista, revela la connivencia entre cierta justicia adicta a las corporaciones y los operadores periodísticos de estas. El año pasado, cuando estaba parado el Consejo de la Magistratura, era el gobierno para el Consejo de la Magistratura, no quiere decir a jueces. Este año que funciona el Consejo de la Magistratura, estuvieron todo el año diciendo que estábamos copando la justicia. No hay conflicto, digamos, con el Poder Judicial, y es un armado de los medios interesados en generar cierta inestabilidad hacia diciembre. ¿No es ingenua esa mirada? No, hay un conflicto. Y el conflicto se da en que estamos cambiando el status quo. Entonces es inevitable. ¿Serían funcionales los determinados jueces a estos medios que vos estás haciendo referencia para generar esta inestabilidad? Porque quienes accionan en tribunales son los jueces, ni Clarín ni La Nación. Dudas. Hasta donde yo sé, y mirá, no son los diarios no son nombrados jueces. Los pronósticos y veamos qué pasa. De este sábado y este domingo, de todos los... Veamos, yo creo que sí. Mirá, OT Sur, tapa de Clarín durante una semana seguida. Una semana seguida la tapa de Diario Clarín. ¿Se investiga por lavado a una empresa de la presidenta? No se investiga por lavado a una empresa de la presidenta. No. Faltan 2 balances en una inspección general de justicia. ¿Leíste el requerimiento del fiscal? Sí. ¿Y? Sí, no sé. ¿Leíste la denuncia? ¿Vos lo leíste? Sí, claro. ¿Leíste la denuncia de Margarita porque hay secreto de sumario. Yo sé lo que dice el requerimiento del fiscal. O sea, los dos sabemos. Hay secreto del sumario y los dos sabemos. Pero hay una diferencia. Sí. Yo soy secretario de Justicia y tengo una subsecretaría de Relaciones con el Poder Judicial. Vos sos periodista. Yo creo que eso lo tenemos que analizar fuertemente. Y te digo por qué. Para mí es más peligroso y más feo, si lo podemos decir. Digo, una operación de un periodista que una investigación de un propio juez. A ver. Te pregunto lo siguiente, ya que estamos. Vamos a traducirlo. A ver. Una hora antes que empiece el debate del Código Procesal Penal, ¿sí? Vos, Omar Lavieri, difundió el llamado de indagatoria al ministro de Justicia. Yo te pregunto, ¿qué efectos esperabas que tenga dar esa comunicación del llamado de indagatoria del ministro de Justicia a la Nación, ¿sí? Una hora antes, media hora antes que empiece el debate del Código Procesal Penal? ¿Te parece que no tiene efectos políticos? ¿Querés que te explique cómo es el periodismo? Tenemos que hacer un corte, ¿le puedo explicar? La otra cosa es... Sí, tenemos que hacer un corte. Corte. Queremos aclarar que no vamos a editar absolutamente nada. Esto viene así, va el corte. Y después del extraño corte. Es muy simple, te lo explico. Creas o no, uno no está calculando si se está debatiendo, si no se está debatiendo. Uno se entera de la información y va y la publica. Para mí que se lo creyó. ¿Vos sabés que me parece que Julián Álvarez le creyó? Absolutamente increíble, intuyo. Vos podés creerme,
Vos podés creerme que fue así. Estábamos a 1 hora de iniciar el debate, ¿sí? Y una noticia de 3, 4 días antes es publicada. Yo creo que sujetos tan informados como Marla Vieri, desde hace años haciendo periodismo, es plenamente consciente del resultado político ¿Cuál y es? la influencia. ¿Pero cuál es? Porque para los que nos están mirando me interesa saber. A 130 legisladores que tenían que levantar la mano. ¿Cómo? Diciendo que al ministro de Justicia que envió ese Código Procesal Penal lo estaban llamando a indagatoria. Si ustedes me dicen, conociendo esto, que el llamado a indagatoria no tiene que ver con el Código Procesal Penal, y creo que estamos, pero el reclamo, por lo menos, el reclamo, no diciendo la verdad. No, el reclamo se lo tenés que hacer, perdóname, la lectura política corresponde para el que firmó para el que firmó el llamado a indagatoria. Empecé la conversación diciéndote el rol del periodismo, el rol importante que tiene el periodismo. Si vos tenías esa noticia 3, 4 días antes, ¿no? No la tenía, yo me enteré en ese momento. 3, 4 días antes, y vos la publicás, creo que fueron, si no me equivoco, 15 minutos antes que empiece el debate por el Código Procesal Penal, sabés perfectamente... Ustedes analizan el periodismo como si fuera ajedrez, y el periodismo es muy parecido... primero que los demás. Es muy parecido a un partido de fútbol donde te estás jugando... Esta es la operación lanzada en Infobae. Extrañamente, la nota de la Vieri aparece sin firma. En infobae.com del jueves 4 de diciembre. Citaron a indagatoria al ministro Julio Alac. El primer ministro imputado en una causa judicial llamado indagatoria. Alac a indagatoria por aerolíneas. Alac a indagatoria por aerolíneas. Alac a indagatoria. ¿Qué efectos esperabas que tenga dar esa comunicación del llamado de indagatoria del ministro de Justicia de la Nación, ¿sí? 1 hora antes, media hora antes que empiece el debate del Código Procesal Penal? ¿Te parece que no tiene efectos políticos? Y hoy hubo otra cautelar a favor de las corporaciones y en contra de una ley de la democracia. La justicia en lo civil y comercial federal acaba de conceder la medida cautelar para frenar la adecuación de oficio iniciada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta fue una medida que tomó el juez Horacio Alfonso. Un dato que es curioso, a las 13:20 de ayer la AFCA concurrió a tribunales para notificarse, pero efectivamente le dijeron que no había novedades ayer a fin de horario judicial. Pero a las 13:28 se notificó el Grupo Clarín, es decir, 8 minutos después se notificó de la medida que favoreció y nuevamente frena el proceso de adecuación de oficio, por lo menos en lo que corresponde al Grupo Clarín. Bueno, pero 8 por 8 minutos, qué mala suerte. Estaba en el café de enfrente y... Qué mala suerte que tiene Sabatella. Montenegro, cuénteme. Creo que, digamos, en estos años que hablamos de cómo venimos avanzando y nuestra democracia, cómo se va fortaleciendo y cómo cambió el poder ejecutivo, obviamente, el poder legislativo, el poder judicial no cambió prácticamente nada. Y me parece que es urgente la necesidad de renovar la justicia en nuestro país, y ojalá los medios de comunicación, sobre todo estos medios, le dedicaran a los jueces, a otros jueces, que son los que deberían estar acompañándonos cuando hacemos los reclamos por violencia de género, digamos, porque no actúan, o que no visitan las cárceles, o que no están donde tienen que estar, digamos, trabajando para otros sectores de la sociedad que no son los que esta justicia, entre comillas, defiende. Me parece que, digamos, el vínculo que existe entre determinados jueces, no todos obviamente, pero muchísimos jueces en nuestro país con las corporaciones y puntualmente con el Grupo Clarín, digamos, quedó en evidencia cuando fue bueno, la causa de Noble. Nosotros desde Abuelas tardamos muchísimos años en que pudiéramos hacer esa muestra necesaria para saber si eran o no eran hijos de desaparecidos. Digamos, la justicia permanentemente obstaculizó lo que tendría que haber acelerado. Y bueno, la ley de medios, es muy evidente cómo cuando los protege es la justicia y cómo cuando avanzan en medidas de democratización son los jueces K. Digamos, esta capacidad que tienen de desinformar, digamos, los títulos, hay una realidad, nosotros debatimos permanentemente y nos cuesta muchísimo porque realmente Clarín es un monopolio
monstruoso, porque en gran parte del interior se sigue viendo TN o Canal 13 permanentemente, es como el chupete, digamos, es, sin ir más lejos. Yo fui a visitar a mi tía hace poco a Salta y entro y ¿qué haces? Mirando, pero lo tienen, ni siquiera lo naturalizan. Claro. Y ahí la bajada de línea es esta, permanentemente lo que decíamos de la muerte, la violencia, la corrupción, los jueces K. Bueno, la nata, sin ir más lejos, algo que me pareció bochornoso, ¿no? Cuando llamó a escrachar a los hijos de determinados fiscales y jueces, algo perverso que a ninguna persona en esta democracia se le ocurriría realmente hacer una maniobra de ese tipo, y realmente lo logró, porque es una especie de terrorismo el que aplican sobre quienes les generan algún tipo de peligro. Parece que es la deuda pendiente que nos quedó, no alcanzan 11, 12 años para tocar todos los intereses juntos, pero es urgente que podamos realmente democratizar la justicia, para que haya jueces que estén a la altura de esta Argentina que hoy estamos construyendo entre todos, porque hay muchos jueces que realmente, como te digo, lo padecemos en las cárceles, no las pisan, no pisan una cárcel, y eso conlleva que muchas personas que no tienen todavía, por ejemplo, una sentencia, paguen muchísimos años, siendo, digamos, uno entiende que tiene que comprobarse que son culpables, uno tiene que comprobar que es culpable, no tiene que comprobar su inocencia. Y por estos jueces que están ausentes, esas personas, digamos, obviamente salen con mucha bronca con la sociedad. Entonces, si estamos en este debate que es profundo y que tiene que ver con por dónde pasa la seguridad, qué país queremos, cómo nos proyectamos, los casos de violencia de género son brutales. Son brutales, los jueces no actúan y en eso se nos va la vida de muchas mujeres. No todos, pero muchísimos de ellos. Ojalá estos medios de comunicación le pusieran la misma fuerza o se encargaran de seguir a estos jueces que son responsables de muchísimas vidas que perdemos todos los argentinos, en lugar de estar una semana informando sobre algo que de hecho cuando haya que probarlo en la justicia no se va a poder porque seguramente no existe, ¿no? Una maniobra de determinados periodistas, ¿no? Moló, ¿le ve la punta del ovillo al arreglo arreglar el Poder Judicial? ¿Solucionar estas cosas? A ver, cuando uno ve este informe, por lo menos en mi caso, tiene una doble sensación. Por un lado, todo lo que falta hacer para que la democracia se imponga a las corporaciones y se consolide definitivamente, pero también, paradójicamente, todo lo que se avanzó. ¿Por qué? Bueno, precisamente porque la democracia, entre otras cosas, ha ido descorriendo velos y esto lo ha hecho visible. Estos poderes fácticos en el pasado acudían al expediente más sencillo del golpe de Estado. Felizmente eso ha desaparecido como una opción, incluso para ellos mismos, no solamente en Argentina, sino en toda América Latina. Entonces transitan otro camino, porque no es que han renunciado a privatizar el Estado, privatizar el derecho, restringir la democracia. Entonces, en todo caso, lo que han hecho es cambiar de herramientas. Y las herramientas que están utilizando, no solamente en la Argentina, sino en el resto del continente, son particularmente los grupos concentrados de carácter mediático y sectores del Poder Judicial. Ocurrió hace poco en el intento de restauración conservadora en Brasil, está muy a la vista esto. Yo creo que es un consejo a la producción. Yo creo que la producción lo que debería hacer en realidad es publicar los artículos que todos los domingos nos regalan Morales Solá, Van der Koy, etc., porque se autodenuncian. Ajá. Si vos repasás esos artículos, y últimamente con mucha más contundencia, porque se ve que se sienten más potentes, vos vas a recorrer el artículo y te vas a encontrar con que dicen, bueno, se ha reunido un grupo de jueces federales, el otro día daban precisión, 6 jueces federales en un restaurante de Puerto Madero, ahí acordaron llevar adelante una ofensiva contra el Poder Ejecutivo, van a aumentar las citaciones a tribunales, casi denuncian una asociación ilícita, de hecho es una asociación ilícita, porque si 6 jueces federales se han reunido para planificar cómo van a atacar al Poder Ejecutivo, a los funcionarios, etcétera, etcétera, están cometiendo un delito asociados en un número mayor a 3 personas, es una asociación ilícita. Pero llega mucho más allá. Morales Solá no este domingo, sino el domingo anterior, la producción lo va a poder encontrar, dice, apareciendo él como testigo, que un juez federal estaba mirando desde las ventanas de Comodoro Pi al horizonte y decía, y lo pone encomillado, decía, quisieron venir por mí,
ahora yo voy por ellos. Era obvio que era Bonadío, digamos, ¿no? Le faltaba poner el nombre y apellido del juez. Digo, descaradamente sectores del Poder Judicial y sectores o mejor dicho, los grupos hegemónicos han establecido una alianza para llevar adelante este proceso, que no apunta exclusivamente contra el gobierno, apunta contra la política. Apunta contra la política, porque por un lado apunta contra el gobierno, pero por el otro lado también apunta a aterrorizar a los que en el futuro pueden ser gobierno o a meterle miedo a los legisladores. Es inconcebible que nadie haya iniciado una investigación sobre esto, porque sí es cierto, y no tengo duda que es cierto, pero no porque lo escriban ellos, sino porque seguramente tienen en ese sentido fuentes privilegiadas, que 6 jueces federales se han reunido para esto, para conspirar desde el Poder Judicial contra los poderes democráticos. Eso es un delito, claramente es un delito. Pero bueno, esa es la realidad que hoy estamos viviendo, contra eso hay que pelear, y a mí me parece que esto es lo que hay que hacer visible. No es fácil. ¿Por qué? Porque estos grupos mediáticos, a la vez que articulan este tipo de alianzas, también interpelan el sentido común de los sectores medios de la sociedad y lo intoxican, lo envenenan, etcétera, y ahí está la clave del problema. Por eso hoy en la Argentina estamos discutiendo supuestos casos de corrupción individual, que pueden existir o no. Por supuesto que no tiene la misma envergadura que esas tapas de Clarín el tema de las cuentas en Suiza. Eso no existe, está invisibilizado, no solamente porque ellos tienen cuentas en Suiza, sino porque eso es corrupción estructural. Ellos nunca avanzan sobre la corrupción estructural. Pero bueno, me parece que estos son los temas que en este proceso democrático, en estos 31 años, están subiendo a la superficie, que nos preocupan mucho, pero bueno, ¿no? Son los ejes del debate de hoy en la Argentina. Así es. Nora, ¿qué me contás? Sí, bueno, varias puntas, ¿no? Me parece que el tema del sinceramiento que existe sobre lo que pasa detrás de las supuestas noticias que habitualmente presentan los medios dominantes es como uno de los resultados más positivos del actual periodo y de estos últimos 10 años de sucesivos gobiernos kirchneristas. Básicamente desde la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Me parece que en otro momento de la Argentina el diálogo que veíamos entre, digamos, un personaje absolutamente inescrupuloso pero muy efectivo en lo que hace, como Rial, y sus interlocutores, uno particularmente que digamos, cree que es progresista, pero no se pregunta para quién trabaja. Ese diálogo en otro momento de la Argentina hubiese sido impensable. Ese nivel de sacarse las caretas o de obligar a sacarse las caretas. Lo vamos a ver en el próximo bloque. Bueno, eso no lo sabía. Pero me parece que lo que sí se sabe es que hace 5 años que se sancionó esta ley. Me acaban de no, bueno, entonces, pero, no lo vamos a ver. Explayate sobre el caso. Dale con tranquilamente. Dale. Bueno, entonces, lo cierto es que lo que sí se sabe, decía, es la sanción y los avatares que ha tenido la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Esta última decisión que se conoció hoy del juez, que hace lugar al cuestionamiento del Grupo Clarín a la adecuación de oficio que decide la AFCA ante el entramado de empresas y de personajes que se superponían en la supuesta división para adecuarse a la ley, muestra a las claras, bueno, lo que es el poder corporativo, hasta dónde penetra el poder corporativo y lo difícil que es para un sistema democrático poner en práctica leyes, digamos, sancionadas con toda la legalidad que supone la división de poderes, avaladas por la Corte Suprema de Justicia, y sigue habiendo jueces que cuestionan esto. Ahora, y otro tema que hoy también ha sido noticia y que creo que muestra lo mucho que se ha avanzado en estos 31 años, para aquellos que dicen que dijeron en muchos momentos que estaban hartos de la dictadura o que toda la sociedad argentina era responsable de la dictadura, en una avanzada de ese mismo razonamiento en los últimos días. Hoy, uno de los represores emblemáticos de lo que fue el terrorismo de Estado en la Argentina, como Hernán Barreiro, el hombre que se acuarteló en la Semana Santa del 87 y que dio lugar a lo que sabemos que implicó después la nulidad de las leyes de impunidad y luego los indultos de Menem y toda esta historia que recién
permitió la reapertura de los juicios cuando la Corte Suprema dispone la inconstitucionalidad de las leyes durante el periodo de Néstor Kirchner. Hoy el Nabo Barreiro dice, bueno, yo sé dónde están enterrados supuestamente 25 secuestrados de La Perla y estoy dispuesto a mostrar esos lugares. ¿Por qué este represor, después de 31 años, dice esto? No lo sabemos, cuáles son los meandros de esa cabeza atroz para decirlo. Pero lo cierto es que si no estuviesen abiertos estos procesos, esto no se sabría. Esto es consecuencia de una lucha que ha sido constante de parte de los organismos de derechos humanos, de las víctimas directas y de un Estado, de un poder político que tomó la decisión política de seguir adelante con esto. Entonces me parece que esto es mucho lo que se ha avanzado y es mucha la resistencia. Y esa resistencia la vemos hoy permanentemente en la justicia, en hechos muy puntuales y cómo opera esa justicia a través del poder mediático, ¿no? Tenemos que hacer un corte y después volvemos con más 678. Adelante, negro, dale. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar. En el valle, la montaña, en la pampa y en el mar. Cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual. Con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Gente de mano caliente, por eso de la amistad. Con un rezo para rezarlo, con un llanto para llorar. Con un horizonte abierto que siempre está más allá y esa fuerza para buscarlo con tesón y voluntad. Y así nos reconocemos por el lejano mirar, por las coplas que mordemos, semillas de inmensidad. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar y una novia muy hermosa que se llama libertad.